Acercarse a una situación, a un contexto, acercarse a un problema, a la impotencia que genera justamente la imposibilidad de atravesarlo sin sufrir y sin que los sectores más vulnerables de una sociedad lo terminen sufriendo. Y estoy hablando obviamente del coronavirus, del COVID-19 y de las acciones que hay que tomar para que eso suceda, requiere mucho esfuerzo. Requiere tanto esfuerzo que a veces hay quienes se ahorran determinado tipo de elementos que son importantes para tener en cuenta y para considerar, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer el Estado en este momento. Es una pregunta que creo que ha estado sobrevolando permanentemente en toda sociedad en el mundo. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Quién tiene que jugar en este contexto? ¿Cuál es el rol que tiene un Estado? ¿Cuál es el rol que tiene un mercado? Las empresas, las organizaciones sociales, la gente en general. Digo, ¿cuál es el papel que nos toca a cada uno en este mundo que ha cambiado, en este contexto que ha cambiado, en nuestra situación que se ha visto modificada, tanto en términos individuales como también colectivos? Y me parece que el primero de los elementos es la Argentina. La Argentina es una sociedad muy desigual, históricamente desigual, cuyo problema principal siempre ha sido precisamente eso, que se reparte distinto, que un sector muy chiquito de la sociedad se lleva una porción muy grande de la riqueza que genera nuestra actividad económica y que al resto le queda muy poco. Es un problema que en algún momento estaba bastante atenuado, yo diría ya por la década del 50, por la década del 60, y que después empezó a crecer. Creció tanto que hoy es el principal problema que tiene la Argentina. Y cualquier cosa que toca a la Argentina tiene un correlato, tiene una traducción de alguna forma en ese problema principal que es la desigualdad. Entonces, repasamos, vemos, hay distintos medios que hacen referencia a esto, pero conviene tenerlo presente. En la Argentina los niveles de pobreza e indigencia son muy importantes y hay situaciones que a todas luces tendrían que generar algo de alarma. Por ejemplo, esto, que muchos medios lo han mostrado, también Clarín, cuando dice coronavirus, Argentina, uno de los países donde más subirá la pobreza según la CEPAL. La cantidad de pobres aumentará más del doble que en Chile, estimó el organismo de Naciones Unidas. Y esto está de alguna manera en línea con lo que le estoy contando. Es decir, la Argentina ya tiene un colchón social que venía sufriendo mucho en los últimos años y la consecuencia de eso, de la debacle en términos de desarrollo social, es justamente esto, que el coronavirus llega a la sociedad argentina e impacta el doble que en otros países de la región. Compartimos los datos, porque los datos también son importantes, sobre todo cuando uno tiene que tomar en cuenta cuál es la realidad. Bueno, fíjese. La pobreza en América Latina aumentará 4,4% en 2020 en el total, claro. Pero si uno toma en cuenta la Argentina, fíjese, va a aumentar entre 6 y 9%, entre 4 y 6% en México, entre 2 y 3% en Chile. Y el impacto es sencillamente enorme, porque lo que estamos teniendo presente acá es justamente sobre qué se aplica el coronavirus, sobre qué se aplica la cuarentena, sobre qué en definitiva termina impactando todo lo que está pasando en el mundo, y la Argentina parece ser que tiene menos reservas que el resto. Y quizás esto sea así. Y quizás lo está mostrando la CEPAL y nos está advirtiendo, ojo señores, que para ustedes va a ser distinto que para el resto. Ojo señores, que ustedes tienen que doblegar los esfuerzos. Tienen que ir más allá que el resto de los países para tratar de que la pobreza no suba tanto en una sociedad que ya tiene niveles de pobreza realmente muy importantes. Pero hay otro dato. Hay otro dato que es relevante, que esto pasa en la zona más desigual del planeta. América Latina es la zona más desigual de todo el planeta Tierra. Y este es otro dato que no se dice demasiado. Es decir, que aquellos que ganan muchísimo y son un porcentaje realmente muy pequeño, y aquellos que pierden en esa distribución de la riqueza son millones y millones de personas y son muchos más en términos proporcionales que replicando justamente ese ejercicio en el resto del mundo. Todos tienen desigualdad, pero América Latina tiene más desigualdad que el resto del planeta, y fíjese cómo hay un doble efecto, un doble impacto, no solamente en la Argentina, sino también a nivel regional. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora, yo le diría que hay otro enfoque que hay que hacer, que es el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo también tiene un rol y también juega, no solamente la desigualdad en términos sociales, la desigualdad en términos del mercado de empleo, y cómo le va a pegar a unos y cómo le va a pegar a otros el COVID-19. Mire este destacado de las últimas horas, donde dice, por ejemplo, una advertencia de ámbito.com, hay 61.000 empresas en riesgo por el coronavirus. Un informe de la Fundación Observatorio PYME revela además que se recortó durante abril la pérdida diaria del sector. Pero el dato central es ¿no? 61.000 empresas
en riesgo por coronavirus, sabemos que hay muchas más que han pedido el rescate del Estado, que han pedido el pago del 50% de los salarios y que por diversas razones totalmente lógicas, que es que es una empresa que por ahí no pudo hacer pie en los últimos años, que estaba en el sector de la informalidad, de pronto llega el coronavirus, el Estado le pide, mirá, tenés que tener todos los papeles en regla, y esa empresa no los tiene. Pero no los tiene no porque no quiere, no los tiene porque no pudo hacer pie y vino sufriendo la debacle económica de los últimos 4 años. La pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿El Estado tiene que salir a rescatar a quienes tienen un puesto de trabajo? Por supuesto que sí, no voy a dejar un segundo de decirlo, porque hay quienes se les ocurre decir otra cosa. Pero en mi caso, por lo menos, la opinión es esta. Por supuesto que hay que rescatar el empleo. Ahora, quiero decirle algo fundamental. Mire, hay dos máquinas de reproducir en gran medida desigualdad. Una es social, que son las condiciones en las cuales trabajamos todos los días. Ese mercado de la oferta y la demanda que hoy está totalmente roto, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Entonces, si eso es el Estado y el Estado quiere ayudar, ¿puede hacerlo a través de las empresas? Probablemente sí, pero si está rota la maquinaria que alimenta justamente el mercado de empleo, si está rota la oferta y la demanda, probablemente también esa ayuda va a tener un límite, no va a llegar a todos. Por eso hay que poner el foco también en las personas, en los individuos, en los trabajadores per se, más allá de que estén en el marco de una organización como puede ser una empresa. Por ejemplo, un concepto interesante lo daba anoche el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Escúchelo. Nosotros hace 15 días empezamos a hacer los operativos Detectar, que los empezamos en la Villa 31, después en la 1114, después en distintos barrios y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, también lo empezamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Ahí se hace un hisopado en el momento y si se detecta que tiene coronavirus se empieza a trabajar sobre los contactos estrechos. De este modo nosotros fuimos empezando a aislar a familias y a personas que estaban en estos barrios y de este modo es el único modo que existe como para que el virus no siga circulando. Entonces, para nosotros es clave que se entienda la necesidad del trabajo conjunto y la necesidad del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los municipios, y nosotros también incorporamos un actor que es un actor central en todo esto, que son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen una capilaridad muy importante, tienen un prestigio en esos barrios y realmente están colaborando mucho en esta línea. El mapa del mundo del trabajo es sumamente complejo, pero para hacérselo sencillo, mire, son tercios. Hay un tercio que es el sector formal de la economía, que son trabajadores en relación de dependencia. Hay un tercio que son trabajadores del sector de la informalidad. Y hay otro tercio que son trabajadores que están en el sector de la informalidad, pero que se organizaron en los últimos años y a partir de la crisis del 2001-2002 y que hoy están bajo el paraguas de las organizaciones sociales. Son cooperativas, utilizan los planes de trabajo para ponerse en marcha. Y esto es tan complejo y esto representa también todo un desafío para el Estado. Lo decía Cafiero, nos acercamos, nos metimos en los barrios de emergencia. Claro, eso fue después de aplicar una estrategia donde se tomaba a toda la comunidad como conjunto. Mire, lo mismo hay que hacer con el mundo del trabajo. Ya no sirve solamente, por supuesto que sirve, asistir a las empresas, tratar de pagar el 50% de los salarios, pero hay un límite y ese límite es precisamente lo que vino pasando en los últimos años. Por ende, la respuesta hay que buscarla por otro lado, a una situación impar y singular, una respuesta de la misma naturaleza. ¿Cuál es esa respuesta? El salario universal, la renta universal, que todo argentino, por el hecho de ser argentino, tenga un ingreso asegurado. Esa es la única respuesta que existe para tratar de, yo diría, suavizar un poco lo que es el impacto enorme que está teniendo el coronavirus en la Argentina.